Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Gracias al Señor una vez más, compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad me ha tocado exponer la palabra en el libro de Hebreos capítulo 6. Bueno, los que me han antecedido, muy probablemente que este libro lo haya escrito Pablo también por la manera de expresarse, por la manera de dirigirse a su pueblo, a las iglesias, era algo casi de continuo él en la insistencia del crecimiento, de la madurez de las iglesias. Él era muy insistente y continuo en formar la actitud, el carácter en las iglesias, en los líderes, que no se desvíen de la doctrina, sino que permanezcan en la doctrina y no se crean otros tipos de doctrina y se desvíen de la palabra del Señor. Él exhortaba mucho, animaba mucho, les vuelvo a escribir, les vuelvo a decir, vuelvo a tener dolores de parto con ustedes, y se alegraba con aquellos que sí maduraban, crecían en las cosas del Señor. Y en esta oportunidad, bueno, Pablo, bueno, vamos a así decirlo, yo estoy convencido de que es Pablo, pero eh, aquí en esta oportunidad él vuelve a exhortar a las iglesias, vuelve a llamar la atención a aquellos que no han crecido, no han madurado, a pesar de ya tener el tiempo necesario como para poder ya rendir frutos que agraden al Señor. Y él ve con preocupación que algunos que ya habiendo tenido tiempo en las enseñanzas de las cosas del Señor, en el conocimiento de la palabra, no hayan madurado, no hayan crecido y se hayan estancado de esa manera. Y él aquí advierte algo importante, iglesia, que hay que entender y tener presente. Aquellos que se estancan, que están siempre ahí y no pretenden crecer, no pretenden madurar, a estos les dan el criterio o dan el concepto o la preocupación de que pueden tener apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la renuncia al cristianismo, la renuncia a sus credos, sus principios, o cambiarla por otro. Eso es apostasía delante del Señor. Y en el capítulo anterior habla muy bien, y esto yo quisiera retomarlo algo breve para poder dar mi tema, la enseñanza. En el capítulo anterior, en el 11, habla advertencia contra la apostasía. ¿Y quienes están en ese riesgo de la apostasía? Son aquellos que dicen aquí, ¿no? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el que no participa del alimento sólido, dice, es inexperto en la palabra de Dios porque aún sigue siendo niño. Aún sigue siendo niño. Y esto hemos hablado anteriormente también. Aquellos que están ahí en los ayunos, en las oraciones, en las iglesias, participan, pero no han madurado, no han crecido. Entonces, cuán importante es nosotros como iglesia, nosotros como mentores, poder ayudarlos a madurar, a crecer. Y ahí yo me refería, no sé si ustedes recuerden, a formar carácter y actitud en ellos, porque el carácter y la actitud les permiten crecer y avanzar y permanecer firmes, inamovibles en el conocimiento de la palabra del Señor frente a las adversidades. Bien, bajo esta introducción, mi tema va en el capítulo 6 de Hebreos. Dice nuevamente, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos, continuemos a la perfección. Sigamos creciendo, dice Pablo para mí, ¿no? Vamos a decir que sea Pablo. Dice ya dejando los rudimentos. ¿Qué quiere decir los rudimentos de la doctrina de Cristo? Quiere decir dejando ya los principios básicos, fundamentales. Ustedes están manoseando esos principios básicos, fundamentales. Se están quedando ahí y no están creciendo. Vamos, le dice, vamos, anímense, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Qué quiere decir aquí?
¿Qué está diciendo Pablo o el que está exponiendo la palabra? Y dice que se han hecho como pretexto los rendimientos básicos de la palabra y no les permiten crecer a ustedes. Y en el caso del arrepentimiento, luego habla de la doctrina del bautismo y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pero hablando del arrepentimiento, se ha hecho ya un hábito. Pecaste, arrepiéntete. Jesús es tu abogado, Él intercede, Él te perdona y te va a perdonar, el justo caerá 70 veces, 70 veces Dios lo levantará, etcétera, etcétera. Habla de una continuidad de arrepentimiento. Ciertamente la palabra dice así. Yo no estoy yendo en contra de la palabra, pero dice, pero ya cánsense. O sea, ustedes se abasan a este fundamento básico de la palabra y lo han hecho tan sencillo, tan simple, que nuevamente hacen lo que quieren y nuevamente se arrepienten y vuelven otra vez al Señor. Y eso está mal, dicen, eso está mal, echan por obras, hacen obras muertas y la fe en Dios. Y habla también más adelante de la doctrina del bautismo, la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí hay cosas importantes. Yo quiero detenerme aquí. Hemos hecho, sí, esto como un conocimiento básico, fundamental en las enseñanzas en la iglesia, a los jóvenes, a los que vienen a la iglesia. Hablamos del arrepentimiento, hablamos del bautismo, hablamos de la resurrección y del juicio eterno. Hablamos de eso, pero como algo básico. Y eso se hace algo como un pretexto en ellos, o algo tan simple, y no lo han hecho carne y no lo han meditado. El que se arrepiente, en discipulado se les va a enseñar, el arrepentimiento genuino es un arrepentimiento no solamente emotivo, de lágrimas o de emoción, sino también de cambio de actitud de manera radical, concisa y objetiva y no volver a hacerlo. Yo puedo arrepentirme de otro decaimiento, de otro pecado que tengo, pero no del mismo, porque yo me he arrepentido. Esa es la palabra objetiva. Arrepentirse es no volverlo a hacer nuevamente. Y lo otro habla de la doctrina del bautismo. Hay que tener mucho cuidado, es un tema bastante delicado acerca del bautismo. No cualquiera puede bautizarse, hay que tener conciencia, madurez y conocimiento de lo que se está haciendo. Habla de la imposición de manos, otros imponemos manos, pero la imposición de manos viene de parte del Altísimo. Nosotros no somos dioses. Dios es que usa nuestras vidas como Él quiere y cuando quiere y para con quien quiere. Eso es, no nosotros forcemos eso. Habla también de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Si nosotros tenemos real conciencia, si ha hecho carne esto en nosotros, vamos a tener mucho cuidado en no retroceder y seguir avanzando en la madurez en Cristo. Pero si esto no ha concientizado en nuestro corazón, vamos a volver siempre, siempre a retroceder o estancarnos o ser siempre niños espirituales. Papá, me caí otra vez. Bueno, otra vez levántate, hijito. Papá, otra vez me caí. No, no, ya aprende, ya madura, ya levántate. ¿Hasta cuándo? Ya tienes que crecer, tú estás llamado a ser líder, estamos llamados usted y yo a ser líderes, a ser pastores dentro de la casa de Dios. Bien, y esto haremos entonces ahí dice, sigamos creciendo, maduremos, sacudámonos de ese estado y avancemos, dice la palabra, dice el expositor de la palabra, el que está exponiendo en este caso, yo digo que es Pablo, dice, y eso haremos si Dios en verdad lo permite. Acá esto dice, esto se ha hecho también como un estancamiento en el creyente. Si Dios quiere, bueno, Dios no querrá Dios quiere. Esto está mal interpretado de esa forma, sino que Dios habla aquí de la dependencia de Dios. Va de acuerdo a tu necesidad, a tu búsqueda del Señor. Yo quiero madurar, yo quiero crecer. Llévame, Señor, a otro nivel. Ayúdame, Señor. Dame los dones, dame los talentos, dame la fortaleza, dame el carácter, dame la madurez necesaria para avanzar. Si Dios quiere, pero es la soberanía de Dios en tu vida, la dependencia de nosotros para con nuestro Dios. O sea, la madurez no va por propia cuenta nuestra, sino por parte de Dios en la necesidad o en la intencionalidad de que nosotros lo busquemos de todo corazón. Ahí está la soberanía de Dios. Esto se entiende, pero Dios no querrá, pues. Dios no quiere, ¿no? Entonces, no, Dios sí quiere. Se interpreta mal esta traducción, ¿no? Y esto haremos si en verdad
lo permite Dios. Dios lo permite, Dios quiere, pero quiere que tú te esfuerces, quiere que tú lo busques de todo corazón, quiere que tú luches, porque ahí está la madurez, ahí está el crecimiento espiritual y la madurez de nosotros, en querer nosotros con insistencia ser mejor que ayer. Luego dice, ¿por qué? Y acá hay una exhortación muy dura, porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del ciclo venidero y recayeron. Es imposible, dice Pablo o el que expone la palabra, que suceda que tú, habiendo crecido, habiendo madurado, habiendo degustado de la palabra, habiendo tenido dones, talentos, habiendo expuesto muy bien la palabra, habiéndote hecho yo maestro, dice el Señor, habiéndote dado todo lo necesario, vuelvas. Entonces, ¿qué pasó? No hubo una madurez, no hubo un encuentro personal con el Señor. O simplemente dejamos nuestra dependencia con Dios. Yo ya crecí, no te necesito, Dios, yo ya conozco mucho, yo ya tengo experiencia, no necesito de Dios. Y ahí está. ¿Cuánto tiempo tú inviertes en tu búsqueda personal con el Señor? Eso es algo muy personal, la salvación es personal, que tú buscas y dependes de Dios o dependes de tus fuerzas. Ahí está el deslindarse de Dios y perder todo aquello y volver a recaer. Sin Dios, usted ni yo, ni el pastor, ni el apóstol más grande de estos tiempos, sin Dios no somos nada. Entonces aquí dice, y recayeron otra vez. Dice, no es posible, dice, no es posible que esto pueda darse, ¿no? Y recayeron otra vez para ser renovados, para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. ¿Qué quiere decir esto? Y esto se ve lamentablemente y con mucha tristeza a veces en pastores grandes, internacionales. ¿Por qué? Porque la fama, el ego, el orgullo, etcétera, etcétera, ya lo dije hace un momento, los apartaron de Dios y recayeron. Y vuelven al arrepentimiento. Eso es, bueno, Dios no puede cambiar eso, no puede cambiar su palabra, pero ¿qué pasa aquí, no? Recaen nuevamente, dice, se arrepienten nuevamente, crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, a Jesucristo, porque usted y yo, con nuestro testimonio, testificamos a un Dios viviente, a un Dios existente, de un cambio real, radical y genuino, de los milagros y prodigios que Dios pudo haberse hecho en la vida de usted y de mí. En caso mío, yo he sido un alcohólico. Yo he sido alcohólico ¿cómo se puede decir? Sin remedio por la ciencia, por los médicos, por los psicólogos, por los psiquiatras, etcétera, etcétera. Pero Dios hizo un milagro en mi vida. Entonces, cuando yo he vuelto a recaer, hace muchísimos años atrás, nuevamente me arrepentí. Pero ¿qué hago yo? Expongo el testimonio de Dios en mi vida y al vituperio. ¿Cuál es el vituperio? Que la gente diga, ah, mire, pues ahí está fulano de tal, ahí está mengano de tal, no era maestro, no era pastor, no era ya líder de su iglesia, no que se decía creyente, no que Dios cambia, no que Dios es un Dios viviente, no que Dios es un Dios sobrenatural, no que con Dios todo es posible. ¿Dónde está eso? Entonces la gente habla, ahí exponemos nosotros al vituperio, el nombre de Jesucristo y de nuestro Señor. Y ahora acá hace un cambio. Entonces hasta aquí hay la meditación, iglesia, de que nosotros podamos crecer, podamos madurar, podamos dar un paso más, no ser niños espirituales, como he dicho en el otro capítulo, sino que aprendamos a madurar, a crecer en las cosas del Señor, mantengámonos firmes. ¿Y cuál es la firmeza que nos asegura el permanecer y crecer en el Señor? Es tu dependencia con Dios, es tu dependencia con Dios, tu sometimiento a la iglesia, a los líderes de la iglesia, tener nuestra cobertura, nuestros mentores y hacerle caso, estudiar la palabra, pero desarrollar en nosotros el carácter y la actitud, madurar, crecer. No nos quedemos, como dice el expositor de la palabra, en los rudimientos básicos, simples de la palabra y se han manoseado, ¿no? Esos principios básicos de la palabra. No, sigamos un paso, vayamos a un nivel mayor, pero dependiendo del Señor. El ir a un nivel mayor va a depender mucho, puedes pasar, sí, pero va a depender que tú permanezcas si siempre reconoces que sin Dios tú no eres, ni yo somos nada.
Porque aquí expone algo, un ejemplo da, a manera de parábola en el 7, dice, porque la tierra, creado por Dios, bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. La tierra es creado por Dios y nosotros, tú y yo, somos creados por Dios. Ojo, miren la importancia de esta enseñanza, de esta parábola. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Y usted es igual, como la tierra. La buena tierra, estamos hablando de la buena tierra, cae la lluvia y da sus frutos a su tiempo, madura, da sus frutos a su tiempo, crece la hierba, crece las raíces y a su tiempo da sus frutos. Eso es el propósito de Dios. De Dios sobre la tierra, sobre la agricultura, sobre su creación, y así también es su propósito de Dios para usted y para conmigo, porque somos creación de Dios. Es el propósito de Dios, y eso lo dicen, hemos leído mucho en Juan, que el dar frutos, y buenos frutos y abundantes. El que no da frutos será cortado y quemado, dice la palabra en el libro de Juan. Pero dice, la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es finalmente ser quemada. Mire, cuán importante y también es dura la palabra. Si tú no estás dando frutos, no estás produciendo para el Señor, para lo que fuiste creado, usted y yo somos creados para dar frutos abundantes, para glorificar el reino de Dios, para extender el reino. Si eso no se da, seremos cortados y quemados, dice la palabra. Pero en cuanto, dice, a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Habla de aquellos, se dirige a aquellos que sí han madurado. Y yo diría esto a la iglesia Shekinah, podríamos decir, ¿no? Pero a vosotros, oh iglesia Shekinah, estamos nosotros, ustedes y yo, persuadidos a hacer cosas mejores, a no estancarnos ahí, a no imitar lo malo, a no ser niños espirituales siempre, a cosas mejores, porque no es justo, porque Dios nunca va a ser injusto de olvidar la obra de tu trabajo, del amor que has tenido para su obra y a su nombre, habiéndole servido siempre y le sirves aún. Ese es el crecimiento y el madurez. Se dirige a aquellos que sí han crecido y sí han madurado y les anima, ellos sigan a cosas mejores, no imiten o no miren el ejemplo de aquellos que se quedan. Porque dice acá otro ejemplo, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, es decir, Dios, diciéndole, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Nosotros tenemos muchas promesas, Dios te habrá prometido, te habrá hablado y sabemos que Dios va a cumplirlas, pero algunos nos desesperamos, nos alborotamos o nos engrandecemos o nos enorgullecemos y pensamos que ya lo tenemos todo, pero no, acá el ejemplo de Abraham dice que él habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, no se desesperó, era ya un hombre maduro en su interior, en su madurez y esperó con paciencia. Bien, esta es la enseñanza del día de hoy, me he extendido un poco el tiempo, discúlpeme, pero en conclusión, en resumen, es que nosotros pretendamos crecer siempre, pretendamos madurar siempre, y si tú estás viendo que siempre estás con el mismo problema, con la misma situación, debemos de sacudirnos de eso y empezar a crecer, a crecer. ¿Y cómo es el crecer? Es dejándote llevar por los líderes, que el líder te exhorte, te llame la atención, te discipline. Eso es la forma de crecer. No que volví como el perro arrepentido y no, bueno, eso es para los niños espirituales. Hay ejemplos de los niños espirituales, pero eternamente vamos a ser niños espirituales. No, tenemos que crecer, tenemos que madurar, iglesia Shekinah. Tenemos, como dice la palabra, llamados a hacer cosas mejores, mejores para la extensión del reino de Dios. Usted ha sido llamado a hacer lo mejor en las manos del Señor. Déjese tratar, déjese pulir, déjese amoldar, déjese que le ayuden a desarrollar carácter, actitud, fe en usted. Solo no, solo no.
y apartado de Dios, mucho peor aún. Que tengan un buen día, que el Señor les bendiga, amada iglesia.